el área donde se va a desarrollar el nuevo ser. Bueno, en el aparato reproductor masculino lo mismo, porque nosotros tenemos que recordar cuáles son los órganos que están relacionados con la reproducción. Entonces, ustedes saben que aquí están aquí están los testículos, que son los órganos que van a producir a los espermatozoides. Tenemos el sistema que va a eliminar a los espermatozoides del aparato reproductor masculino y tenemos a lo que es el órgano copulador. Entonces, estos órganos son los órganos considerados importantes precisamente para lo que es un proceso de reproducción, ya que si ustedes recuerdan, la reproducción va a estar relacionada con las células, ¿no? Femeninas y masculinas, que nosotros denominamos como espermatozoides y óvulo. El espermatozoide es el que tiene que fecundar al ovocito para dar lugar a lo que es la formación de un huevo o cigoto, y a partir de lograr lo que es la formación del nuevo ser, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven el ciclo. ¿Qué debemos recordar del ciclo? O sea, para nosotros realizar un tratamiento de reproducción asistida es importante que indaguemos sobre la anatomía de los individuos que quieren procrear y posteriormente en la fisiología. Todo es por pasos, porque nosotros no podemos indicar de inicio que el paciente de determinada pareja a un paciente que él es el culpable o que la esposa es culpable, ¿no? Lo que tenemos que hacer es analizar. Primero, analizar anatómicamente si estos órganos pueden contribuir a lo que es un proceso de reproducción. Después de la consideración anatómica, nosotros vamos a tener a lo que es la consideración fisiológica. Para ello debemos conocer o recordar cómo es el ciclo sexual femenino, ¿no? En el ciclo sexual femenino nosotros tenemos a cuatro hormonas que van a participar de forma activa en lo que es la evolución de este ciclo. Tenemos entonces a la primera mitad, ¿no? Donde lo único que va a suceder es una estimulación de lo que es la LH y la FSH, que son hormonas que van a contribuir a la maduración del ovocito y al proceso de ovulación. Y en la segunda mitad nosotros tenemos a lo que son los estrógenos y la progesterona, que van a ser secretados por los ovarios para poder mantener lo que es el proceso de gestación o la segunda parte del ciclo, ¿no? Entonces vemos un proceso de maduración folicular. Aquí tenemos la ovulación, que no es nada más que la eliminación del ovocito maduro para poder ser rescatado por las trompas y llevarlo al tercio externo y que se produzca lo que es la fecundación. Entonces vemos los cambios a nivel de lo que es el ovario, y aquí vemos los cambios a nivel de lo que va a ser el útero, el endometrio, ¿no? Entonces aquí ustedes ven los cambios que se van a dar. Esta simplemente es una representación del ciclo relacionada con el útero, donde tenemos a una fase premenstrual con el endometrio bastante proliferado. Tenemos un periodo menstrual donde se elimina lo que es la capa más superficial, y tenemos el periodo cerca a la ovulación, que se va a encargar de una proliferación mayor, ya que este endometrio debe estar listo para un proceso de implantación. Entonces, en una imagen, en un corte sagital, ustedes ven aquí el endometrio engrosado. En el periodo de la menstruación ven cómo se elimina la sangre por la vagina. Tenemos a lo que es el desprendimiento de la capa más interna del endometrio, y aquí tenemos a un tejido proliferándose antes de lo que es el proceso de la ovulación. Entonces, cada mujer, si se va a inducir a lo que es el análisis de su ciclo, debe saber perfectamente cuáles son las fases y cómo están, digámoslo así,
distribuidas dentro de lo que va a ser un ciclo, ya que no en todas las mujeres es el mismo, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Algunas de ciclos más cortos, otras de ciclos más largos, algunas de ciclos regulares y otras de ciclos irregulares. Entonces, todas estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para valorar si es que una mujer o una pareja pueden ser fértiles o infértiles. Entonces, ahí ustedes ven una línea, un esquema circular que nos permite, ¿no?, determinar cuáles son las características, cuál es el periodo preovulatorio, el periodo ovulatorio y posovulatorio, el periodo menstrual. Entonces ustedes ven aquí una presentación de periodo fértil. Precisamente a veces nosotros debemos determinar el periodo fértil, ¿no? Lo vamos a denominar periodo fértil al periodo que nosotros consideramos que va a ser adecuado para la procreación de un nuevo ser. Sabemos que la ovulación se va a producir el día 14, ¿no? El día 14, independientemente del número de días de un ciclo, sabemos que ese día se produce lo que es el proceso de la ovulación. Entonces, nosotros vamos a hacer un seguimiento a nuestra pacientita para determinar si esta paciente está ovulando, si hay un engrosamiento del endometrio. Como han visto, los cambios o modificaciones se van a dar en el ovario y en el endometrio. Entonces, el seguimiento que hagamos a nuestros pacientes va a ser para determinar estos periodos que son considerados importantes. Entonces, analizamos primero condiciones anatómicas, después condiciones fisiológicas. Una vez conocido esto, nosotros debemos ver las condiciones. Entonces, en el testículo nosotros sabemos que debe producirse espermatozoides en cantidad suficiente. Tenemos que el testículo tiene la capacidad de producir continuamente espermatozoides, ¿no? Sabemos que el proceso de lo que es la gametogénesis en el varón está ocurriendo de forma permanente. Entonces, si nosotros realizamos una prueba, un seminograma o espermiograma, vamos a poder determinar que el número de espermatozoides es de 100 millones por ml de semen. Menos de 20 millones, nosotros por ml hablaríamos de una oligosospermia, donde encontraríamos, ¿no?, la causa de esterilidad. Puede haber también asospermia, que es la anulación completa, de espermatozoides. Se dice que de la cantidad completa de espermatozoides, nosotros tenemos a más de un 30% de formas normales y menos de un 60% es causa de esterilidad. Entonces, ¿qué hablamos? De la disminución de la motilidad. Entonces, debemos encontrar espermatozoides que tengan la capacidad o estén capacitados para poder fecundar. El líquido seminal debe depositarse de forma satisfactoria en las proximidades del orificio externo del cuello uterino. Por ello es que ustedes recuerdan, ¿no?, un corte sagital de la mujer, donde permite visualizar la vagina, el cuello uterino y el útero, ¿no? Entonces sabemos que en un proceso de fecundación el líquido seminal debe ser depositado en la cavidad vaginal, muy cercano a lo que es el cuello, para que estos espermatozoides puedan introducirse, pasar todo lo que es el útero y llegar hasta el tercio externo de la trompa. Aquí vemos a un espermatozoide, aquí ven a otro espermatozoide, ¿no? Las condiciones para la fertilidad de la mujer.
La regulación va a estar producida en el ovario. El ovario, como ven ustedes en un corte, tiene que tener la capacidad de producir folículos y la maduración de uno da un ovocito óptimo para la fecundación. Entonces se necesita un estímulo superior, que viene a ser el estímulo hipotalámico hipofisario, que es el que va a estimular para que se pueda madurar lo que es el ovocito. Tenemos el cuello uterino. El cuello uterino sabemos que es la porción, ¿no?, que se encuentra por debajo del cuerpo y es la que va a unir con lo que es la vagina. Entonces el cuello uterino debe presentar condiciones fisiológicas óptimas para asegurar la penetración y reactivación de los espermatozoides. Las trompas deben ser anatómicas y fisiológicamente normales, o sea que permitan el encuentro entre los gametos y el transporte y nutrición del huevo fecundado. Por ejemplo, las trompas. Tenemos estudios específicos que nos van a dar caracterizaciones, ¿no?, de estos órganos. Uno de ellos vendría a ser lo que es la ecografía, ¿no?, que permite darnos características anatómicas de estos órganos, además permite ver permeabilidad. A veces las trompas no van a estar permeables. Entonces, al no estar permeables, pueden ocasionar lo que es la obstrucción y el espermatozoide no va a llegar ni el ovocito va a poder transportarse, ¿no?, es lo que es el tercio externo. Entonces necesitamos que estas trompas estén permeables. Tenemos entonces el peritoneo pelviano. No debe obstaculizar la ovulación ni la captación del ovocito por la trompa. Entonces, después de nosotros ver todas estas caracterizaciones, debemos realizar lo que es la probabilidad de una fertilización. Entonces ustedes ven ahí lo que son varios centros especializados que nos muestran, ¿no?, las características de una pareja o de una mujer, porque ahora ya tenemos incluso que mujeres tratan, ¿no?, de tener de tener una fertilización in vitro con donante de esperma. Entonces ustedes pueden ver ahí a los centros de fertilización con análisis de los distintos periodos de lo que es el ciclo de la mujer. Entonces tenemos a un periodo fértil, un periodo transitorio y un periodo infértil. Bueno, son los distintos análisis que se hacen. Tenemos entonces problemas reproductivos. Los problemas relacionados con reproducción viene a ser esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Es la incapacidad de producir gametos, vale decir óvulos y espermatozoides. Infertilidad es la incapacidad de tener un hijo vivo a pesar de que haya acontecido la fertilización y la implantación. Entonces, la pareja infértil es aquella que después de un año de relaciones sexuales frecuentes, vale decir 2 a 4 por semana, no ha logrado un proceso de embarazo. Para poder determinar cuál es la causa, entonces nosotros pensamos, ¿no?, que el 40% puede ser masculino, el 40% factor femenino y el 20% un factor mixto. Las causas más frecuentes valoradas en el varón vienen a ser malformaciones o anomalías congénitas, obstrucción del canal deferente por algún proceso infeccioso, ya que tanto en el varón como en la mujer los órganos considerados tubulares pueden ejercer un proceso de obstrucción por procesos infecciosos. Entonces tenemos infecciones testiculares, alteración en la cantidad y calidad de los espermatozoides,
impotencia en la erección del pene y alteraciones hormonales. En la mujer tenemos alteraciones congénitas en el útero, trastornos hormonales y, como les decía, obstrucción de estructura tubular, que en este caso sería las trompas. Entonces es necesario realizar a ambos para determinar la causa y tratarla. Esta es una tablita que nos permite ver las principales causas de infertilidad. Tenemos entonces el 10% es infertilidad inexplicada. El 15% puede estar relacionada con una disfunción ovulatoria, o sea, que no maduren ovocitos, que no se produzcan ovocitos. Tenemos un 35% relacionada con factores tubáricos y peritoneales. Tubáricos ya habíamos mencionado como ser, por ejemplo, obstrucción de las trompas. Y peritoneales nos hablan de alteraciones que la mujer pueda presentar dentro de la cavidad peritoneal. Tenemos factores masculinos en un 35%, que ya las habíamos mencionado cuáles eran, y el 5% que nos habla de otros problemas aparte de los mencionados en la diapositiva. Ahí tenemos que para el proceso de fecundación necesitamos que ambas células se encuentren óptimas, ¿no? Ahí tenemos espermatozoides rumbo al ovocito. Y aquí vemos a un ovocito maduro, lleno o rodeado de lo que van a ser los espermatozoides. Y ahí ustedes ven cómo un espermatozoide tiene la capacidad de pasar lo que son las barreras y poder producir lo que es la fecundación. Para ello también tienen que recordar, ¿no?, las fases de la fecundación. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de las membranas, tanto del ovocito como del espermatozoide. Entonces, ustedes lo que están viendo en la imagen simplemente es una degradación y penetración de la zona pelúcida. Entonces, simplemente recordar, ¿no? Ahí tenemos el proceso de fecundación, tenemos a un huevo cigoto. Aquí ustedes ven la imagen, ¿no?, donde están ambos pronúcleos, tanto el femenino como el masculino. Y estos están a punto de lograr la formación del huevo cigoto. Entonces ahí ustedes ven al cigoto humano con 2 pronúcleos antes de su cingamia. Y a las 26 horas el cigoto recién procederá a lo que es la división en 2 células. Ahí tenemos a la fase temprana de la embriogénesis, al embrión humano de 4 células a las 38 horas, no todas totipotentes. Y se forma lo que es las primeras células producto de la división celular, que vendrían a ser las blastómeras. Y ahí ustedes ven, ¿no?, un embrión humano de 12 células, donde estaríamos viendo ya a lo que es la mórula, ¿no? Entonces a las 8 células a las 46 horas, 16 células a las 68 horas. Entonces ustedes pueden ver ya cómo se está formando lo que es el nuevo ser. Ahí tenemos una mórula, aunque aquí ya se ven, ¿no?, lo que son las uniones estrechas entre célula y célula. Vemos más bien lo que es una masa compacta de células. Vamos a ver que entre el tercer y cuarto día nosotros podremos distinguir a lo que son, a lo que es la mórula, ¿no? Y en este periodo, este grupo complejo de células ya empieza a migrar por lo que es la trompa, para poder caer hacia el útero y lograr lo que es su implantación. Entonces aquí tenemos a la fase temprana de la embriogénesis, ¿no?
Aquí ya ven a la diferenciación de tejido. Tenemos lo que es una masa celular interna, que es el embrioblasto, que va a dar lugar a la formación de embriones, y al trofoblasto, que es la masa celular externa, que va a dar lugar a lo que es el trofoblasto, ¿no? A la placenta. Entonces tenemos aquí el blastocito en expansión, ya tenemos la masa celular interna, la masa celular externa y la cavidad del blastocele. Ahí tenemos una fase temprana de la embriogénesis. La implantación se realiza cuando nuestro blastocito se encuentra en esta etapa, ¿no? Vemos cómo las células del trofoblasto se acercan a lo que es el endometrio y se ponen en contacto y empiezan a proliferar. Entonces tenemos la implantación, que se va a dar entre el día 6 y el día 11. Es un proceso que dura varios días, ¿no? Entonces, la cavidad que contiene la masa celular interna entre el día 15 y 18 va a dar lugar a la formación de lo que van a ser las capas germinativas. Estas capas germinativas vienen a ser el endodermo, ectodermo y mesodermo, y vienen a constituir lo que es la gástrula. Entonces ahí ven, esa vendría a ser la cavidad. Esto vendría a ser la masa celular interna y esta la masa celular externa. Entonces vemos cómo va evolucionando, simplemente a grandes rasgos. Ustedes ven ahí la formación de lo que va a ser el tubo neural. Aquí tenemos cómo se va cerrando y tenemos a los neuroporos abiertos. Entonces hay una inducción neural de la gástrula, que es la que va a generar la placa neural. Entonces se forma lo que son las estructuras para dar lugar a un sistema nervioso central, y por medio de lo que van a ser el encéfalo y la médula espinal. Entonces ustedes ven ya al primer mes un esbozo de médula. Vemos aquí. Tenemos también el sistema nervioso, la formación de lo que es el área cardíaca, tenemos la formación de lo que va a ser el tubo digestivo primitivo, la formación de los órganos digestivos, y tenemos que esto va a durar aproximadamente hasta la semana 12, ¿no? Entonces el periodo de organogénesis es un periodo que se va a caracterizar por estar entre la segunda mitad de la tercera semana y lo que es la octava, en la formación de las estructuras. Entonces, por los tipos de fecundación asistida, podremos tener lo que son los embarazos múltiples, ¿no? Estos embarazos múltiples si ustedes recuerdan, vienen a ser los gemelos univitelinos y los bivitelinos, o los monocigóticos o disigóticos. Entonces tenemos a los gemelos idénticos, tenemos a los gemelos fraternos, que vendrían a ser los mellizos, ¿no? Los gemelos disigóticos o bivitelinos son los no idénticos, y estos se van a originar por la fecundación de dos o más óvulos por distintos espermatozoides. Y esto llega a abarcar lo que es un 0,6 al 1% de los nacimientos. Estos son los que nos muestran gran heredabilidad de incidencia, ya que va a estar relacionada con factores ambientales, pueden ser nutrición y edad. Tenemos los llamados mellizos, que igual son de igual o diferente sexo. Los monocigóticos o univitelinos o monovitelinos vienen a ser los gemelos idénticos, que se van a originar por la fisión o división de un embrión temprano. Hasta el cuarto día se presume que este material embrionario pueda dividirse, separándose, dando lugar a dos grupos de blastómeras, y estas desarrollar lo que son dos embriones distintos, ¿no?
Esta tiene una tasa baja, es de 0,3 a 0,4% de los nacimientos, y es donde nosotros encontramos a los gemelos idénticos, ¿no? Ahora, en este proceso de división a veces tenemos, ¿no?, alteraciones. Las alteraciones que se van a dar en la separación de las blastómeras nos dan la formación de lo que van a ser los pagos, ¿no? Los que van a estar unidas por diversas porciones corporales. Puede estar por la cabeza, denominándose cefalopagos, por el tórax toracopagos, por la pelvis pigópagos. Entonces vemos a lo que son los gemelos unidos por órganos. Entonces, en las técnicas de reproducción asistida, nosotros tenemos la probabilidad del desarrollo de lo que van a ser embarazos múltiples. Tenemos entonces lo que son las técnicas de reproducción o fecundación asistida. Estas tienden a ser un conjunto de técnicas en las que el equipo médico colabora en el encuentro de los gametos masculinos y femeninos, y cuando este no puede producirse de forma natural. Tenemos a las técnicas de baja complejidad. Aquí tenemos a la inducción a la ovulación o estimulación de la ovulación. Esto es bastante simple, ¿no? Por eso es que es de baja complejidad. Se hace un seguimiento a la mujer para poder determinar primero si esta mujer desarrolla o evoluciona lo que es el proceso de ovulación, porque tenemos que hacer el análisis del ciclo, ¿no? Hay mujeres que tienen ciclos anovulatorios, entonces por eso es que nosotros utilizamos herramientas, principalmente de ecografía, que nos puedan mostrar que la paciente ovula. Ahora, si no ovula, tenemos fármacos, ¿no?, que estimulan al proceso de ovulación. Por eso es que conseguimos un proceso de ovulación. Las técnicas de mediana complejidad. Estas vienen a ser la inseminación artificial. Estas nos muestran, ¿no?, de una inyección. Nosotros hablamos de la inseminación artificial homóloga y heteróloga. Estaríamos hablando del individuo o de una donación. Y en las técnicas de alta complejidad tenemos a lo que es la fertilización in vitro, pero esta es con transferencia embrionaria. De estas técnicas complejas es de lo que nosotros vamos a ver un poquito. Tenemos a la otra, que es la transferencia intratubárica de gametos. Entonces, esta es la que nos va a ayudar, ¿no?, a lo que es el análisis de lo que van a ser los embriones. Esta es la inyección de espermatozoides con el ovocito. De estas tres vienen a ser bastante complejas, ¿no? Por eso es que necesitamos en cada paciente lograr determinar cuál es la forma más eficaz de poder lograr la formación del nuevo ser, ¿no? Tenemos entonces la inyección. Bueno, por ejemplo, la inyección. La inyección es bien compleja porque necesita de una forma específica para poder inyectar al espermatozoide al ovocito. Entonces, tenemos varios tipos de métodos. Tenemos siguiendo el ciclo natural, o sea, por medio de técnicas ecográficas, nosotros tratamos de determinar si esta mujer ovula, si las características del útero son las mejores y si hay la posibilidad de que simplemente con un estímulo se pueda llegar a lo que es la fecundación.
La inseminación artificial, como ustedes ven, simplemente es formar un huevo, pero de una forma artificial. La inducción a la ovulación, miren, ¿no? La mujer usa tabletas que puedan estimular a lo que es el proceso de la ovulación. Y ustedes ven ahí la inyección de espermatozoide al ovocito por una fecundación in vitro. Tenemos lo que es la inseminación heteróloga. Para la inseminación heteróloga vamos a tener bancos de semen. O sea, esta es una inseminación artificial con donante, ¿no? Esta es como una forma de fecundación asistida para tratar lo que es la esterilidad masculina o en el área de la genética, lo que es el riesgo de que el padre otorgue a su hijo una enfermedad genética. Este es prácticamente una especie de método reciente, ¿no? Porque simplemente se ha dado inicios con la evolución de lo que es la genética. Existen los niños que van a ser inseminados con donante, porque principalmente cuando hay indicación de enfermedad cromosómica o algún desequilibrio, como por ejemplo enfermedades importantes que van a llevar a degeneración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como es la fibrosis quística, que nos puede llevar a que nuestros niños puedan desarrollar esta enfermedad. Por eso es que se hace el análisis cromosómico y de mutación, ¿no? Se recomienda entonces el donante, cuyo semen fue utilizado para producir varias gestaciones, ¿no? Entonces utilizamos, después de hacer un análisis, para poder determinar si este material que se encuentra en los bancos de semen puede contribuir a la formación de nuevos huevos o nuevos seres. Siempre, se debe preguntar y se debe indicar al paciente que de los diferentes métodos, ¿no? Al igual que aquí estamos viendo bancos de semen, también podemos buscar lo que es una donante de ovocitos. Y aquí tenemos a las indicaciones para la donación de ovocitos. Esto se va a presentar en mujeres que tengan deficiencias. Por ejemplo, una mujer que sea mayor a 40 años. Nosotros sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de que desarrollen alteraciones cromosómicas. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, del síndrome de Down. Por eso es que en mujeres de esta edad se recomienda lo que es la donación de ovocitos. Antecedentes de baja respuesta. O sea que las mujeres no logren, no consigan lo que es el proceso de ovulación, o fallo ovárico prematuro. Otras pueden ser que la mujer porte dentro de su material genético enfermedades genéticas o cromosomas, o el antecedente de que la mujer curse con abortos a repetición. Habíamos dicho, ¿no?, que las alteraciones de abortos pueden estar dadas principalmente por cromosomopatías. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estas indicaciones para buscar donación de ovocitos. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, donante. Se obtiene lo que es el ovocito y después vemos nosotros aquí a la fecundación artificial, y después, una vez que ya se han formado unos preembriones, introducirlos dentro de un receptor. Entonces aquí nosotros estaríamos hablando de lo que es la donación de ovocitos. Entonces, las técnicas de inseminación artificial. Entonces, ¿qué son estas técnicas? Como ustedes ven aquí, simplemente va a ser el depósito de semen en el tracto genital femenino, de forma no natural, con la finalidad de conseguir la gestación. Son las condiciones para su realización.
Por parte del varón es que nos presente un semen normal, un seminograma que nos ofrezca mayor de 20 millones de espermatozoides por ml, una motilidad mayor del 20% y formas normales mayores al 30%. Por otra parte, por parte de la mujer, que la mujer tenga lo que es una ovulación normal y tenga permeables las trompas. Aquí tenemos entonces con estimulación ovárica controlada. Se pueden aplicar la hormona FSH pura por vía intramuscular para inducir a lo que es la maduración del folículo, ¿no? Entonces se debe hacer la monitorización del ovario para hacer un seguimiento de maduración por medio de imágenes, ¿no? Cada 3 días que nos permitan determinar que sí se está produciendo lo que es este proceso. También tenemos la aplicación por vía intramuscular de hormona gonadotropina coriónica que provoca a las 36 horas la ovulación, momento en el que se procederá a lo que es la inseminación. Tenemos la capacitación del semen. Entonces se capacita lo que es a los espermatozoides y una vez capacitados estos pueden tener la capacidad de fecundar, ¿no? Y se produzca lo que es la inseminación propiamente dicha. A través de una cánula transcervical flexible que llega hasta el fondo del útero, se puede inocular lo que es el semen capacitado para poder conseguir el proceso, ¿no? Entonces ustedes ven aquí el proceso de inseminación artificial. Aquí vemos gran cantidad, son de espermatozoides, gran cantidad de espermatozoides. Tenemos aquí la capacitación y estos van a ser puestos en una cánula y van a ser, como ven aquí, inyectados para poder ser introducidos a lo que es el útero y aquí puedan migrar e ir al encuentro del ovocito para poder fertilizar. Y ahí ustedes ven el procedimiento, ¿no? Ven la cánula que ingresa introduciendo a lo que es el espermatozoide al ovocito. Entonces nosotros tenemos a los pasos para lo que es la fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Se realiza lo que es una hiperestimulación ovárica controlada por medio de lo que van a ser las ecografías. Se realiza la captación de ovocitos, el cultivo de ovocitos, la capacitación espermática, la inseminación in vitro y después se deja en un medio de cultivo a 37 grados centígrados. Posteriormente se realiza lo que es la transferencia embrionaria. Cuando se sospecha de enfermedades graves genéticas, se solicita, ¿no?, lo que es el análisis embrionario genético para poder determinar si estos embriones son viables y si no portan la enfermedad para poder ser transferidos. La hiperestimulación ovárica, tenemos un síndrome que podría aparecer, ¿no?, ya que esto es por medio de fármacos. Se puede presentar junto con los embarazos múltiples una complicación. Si esta complicación se presenta en varios de los procedimientos que se da, puede ser una leve con engrosamiento del ovario y molestias leves, una moderada con un aumento de tamaño del ovario, distensión abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y aumento de peso. Y una grave que va a estar dada por ovarios mayores de 12 centímetros, distensión abdominal, ascitis, oliguria, derrame pleural, alteraciones electrolíticas y shock.
Entonces este es un cuadro bastante raro porque ya solamente se va a presentar en el 2% de los casos. Entonces, al hacer este paso, ¿no?, de hiperestimulación, entonces es importante que consideremos esta probable complicación. Ahí tenemos lo que sigue, que es el control ecográfico. La ecografía nos permitirá cada tercer día determinar si es que está madurando el folículo, ¿no? Aquí tenemos una captación de ovocitos. La captación de ovocitos puede ser directamente del ovario, sin anestesia, con algún tipo de analgésico y por medio de una punción transvaginal, que va a estar dirigida, como ustedes ven, con ultrasonografía o ecografía. Esto tiene una duración corta, entre 15 a 20 minutos, y es poco dolorosa. Entonces, se aspiran los folículos y se pasan al laboratorio. Entonces, ustedes ven aquí utilizando una ecografía o un ultrasonido. Estamos observando el ovario. El profesional en salud inserta lo que es la aguja, que va a estar acoplado a lo que es la sonda ecográfica a través de la pared vaginal hasta el ovario y extrae el óvulo para usarlo dentro de lo que es la fertilización in vitro o dentro de lo va a ser utilizado para lo que es la transferencia intratubárica de gametos, ¿no? Ahí ven el cultivo de los ovocitos que pasan a los medios adecuados y a la incubación. Entonces en el laboratorio se valora lo que es la madurez. Ahí tenemos la capacitación espermática que habíamos visto anteriormente. Tenemos a los espermatozoides, tenemos aquí a la capacitación, después se obtiene a estos espermatozoides y estos van a ser introducidos para poder realizar el proceso de la fecundación. La inseminación in vitro, como ustedes ven, se la realiza en un pocillo con esperma donde se va a colocar al ovocito. El pocillo con el ovocito donde se coloca el esperma va a ser por microgotas, por eso es que ustedes ven que se hace con mucho cuidado la manipulación de lo que es estas células. Una vez que se hace esto, se deja en un medio de cultivo a 37 grados centígrados y se procede después a lo que es la transferencia embrionaria. Entre las 48 y 72 horas se obtiene lo que son blastómeras de 8 células, momento en el cual se habla de que es el periodo o el tiempo necesario para poder realizar lo que es la implantación. Entonces, con un catéter especial se pasa por el cérvix hasta el interior del útero para poder implantarlo. Entonces, ustedes ven aquí la muestra del semen, tenemos la toma de lo que es el ovocito maduro, se hace el cultivo de espermatozoides y el ovocito, se produce lo que es la fecundación, se espera a que esta célula pueda iniciar lo que son los procesos de división mitótica, se obtiene un embrión y aproximadamente en 8 células se lo introduce para que este pueda ser implantado. Y ustedes ven cómo no evolucionan las células. Ya han visto ustedes estas imágenes en embriología, donde tenemos aquí a la mórula. Son 2 imágenes, ¿no?, que nos muestran las diversas formas, una aquí y otra aquí, ambas con 8 células listas para ser implantadas. Entonces se las introduce y se produce lo que es el proceso de la implantación. A veces son varios los embriones que se obtienen. Entonces en otros países se logra lo que es la criopreservación. Pero después cuando se procede a la descongelación,
se pierden aproximadamente el 20%. Tenemos lo que es la transferencia intratubárica de gametos, ¿no? Esta es una variante de la fecundación in vitro. Entonces, para realizarla necesitamos que las trompas estén permeables. Igual que en la anterior, se realizan los pasos, ¿no? Tenemos una estimulación ovárica controlada que ya habíamos visto, no puede ser estimulada por fármacos y puede ser seguida o guiada por medio de un estudio ultrasonográfico o de ecografía. Tenemos el control por ecografías, la captación de ovocitos, la captación espermática, se coloca en la misma cánula los espermatozoides y ovocitos y se inyecta en cada trompa de falopio 2 ovocitos con 400.000 espermatozoides para poder lograr, ¿no?, lo que es un proceso de fecundación. Entonces, ustedes ven ahí la inyección hacia la trompa. Entonces, primero que se hace, se capturan los ovocitos por una punción ovárica. Se verifica la calidad y madurez de los ovocitos en el laboratorio y se introduce a las trompas para que éstas puedan ser fecundadas con los espermatozoides. Aquí ustedes ven lo que es la fertilización in vitro, pero esta es la inyección del esperma al ovocito, es mucho más directo, ¿no? La punción folicular transvaginal. Entonces esto se puede realizar en un quirófano, no en un área esterilizada, ya que necesitamos introducir a lo que van a ser los espermatozoides. En los laboratorios de fertilización in vitro son mecanismos que se producen a nivel microscópico y necesitan de mucho cuidado. Ya. Tenemos la inyección de esperma al ovocito. Entonces es un procedimiento, al igual que los anteriores, de micromanipulación de gametos, que está incorporado al tratamiento de esterilidad masculina en aquellos casos en que la calidad del semen no alcanza para la fertilización in vitro. Entonces, los pasos a seguir son estimulación ovárica controlada, muy similar a lo que habíamos visto en la fertilización in vitro. Tenemos a la captación de ovocitos, similar a lo que habíamos visto en la fertilización in vitro con transferencia embrionaria. Tenemos la inyección de los ovocitos y la transferencia embrionaria. Entonces ya hemos hablado de la hiperestimulación ovárica que puede complicarse con el síndrome de hiperestimulación. Tenemos el control ecográfico, tenemos la inyección de los ovocitos. Aquí pueden mirar, ¿no?, con un microscopio de alta resolución, al cual se le adosa un sistema de pequeños brazos que sujetan a las micropipetas. Entonces, a través de las micropipetas se fija un óvulo y se le inyecta un único espermatozoide. Entre las 12 y 18 horas posteriores se realiza la visualización de los pronúcleos y para confirmar la fertilización. Entonces ustedes ven aquí cómo se va inyectando y después tenemos, una vez que estas se reproducen, bueno, se inicia lo que son las divisiones mitóticas, se procede a lo que es la transferencia embrionaria. Entre 48 y 72 horas se realiza lo que es la transferencia embrionaria, que es muy similar a la que habíamos visto en la fertilización in vitro con transferencia embrionaria, ¿no? Y esta es la imagen más bonita que ven, ¿no? Miren cómo el espermatozoide ha ingresado dentro del ovocito para que se produzca esta fecundación in vitro.
Ahí ven lo que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el óvulo, en una técnica de inyección de espermatozoide en el ovocito. Entonces tenemos, ¿no?, la microinyección de ovocitos, como ustedes pueden ver. Y aquí, como ustedes ven, ya tenemos, ¿no?, a lo que es la mórula, con la división, con las varias divisiones mitóticas, dando lugar a lo que van a ser las blastómeras, ¿no? Entonces ustedes ven aquí cómo es la implantación, ¿no?, la transferencia del embrión a lo que va a ser el útero. Entonces ahí ustedes ven a un ovario con 5 folículos maduros listos para la aspiración. Aquí tenemos a una aguja del aspirado del ovocito. Tenemos al ovocito aspirado. Aquí vamos a tener a un proceso de fecundación. Ya tenemos una división mitótica por medio de las blastómeras y este embrión va a ser transferido, ¿no?, hacia lo que es el útero. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una trompa obstruida y es por eso que no se producía lo que es el proceso de la fecundación. Por eso es que hemos acudido, ¿no?, a lo que es esta forma de fertilización. Ya, y aquí vemos, ¿no?, una forma comparativa entre la fertilización in vitro y lo que va a ser la inyección del esperma al ovocito. Entonces aquí en la fertilización in vitro tenemos espermatozoides, ovocitos, todos en un medio de cultivo que permita la formación de un huevo. Aquí tenemos a los espermatozoides y a los óvulos. Igual aquí ven como el espermatozoide es introducido dentro del ovocito. Ambos nos van a dar lugar a la formación de un huevo. A las 48 horas nosotros ya vemos, ¿no?, cómo es una mórula. Y aquí ustedes ven una biopsia embrionaria que claramente permite ver las uniones estrechas de la mórula. A veces, ¿no?, nosotros necesitamos realizar lo que es el diagnóstico citogenético, porque este diagnóstico citogenético es el que va a permitir determinar si un embrión tiene o no alteraciones genéticas. Y aquí vemos a un diagnóstico genético molecular que permite ver si no tiene alteraciones genéticas, pues fácilmente va a ser implantado, ¿no? Entonces ahí ven ustedes dos imágenes, una de lo que es la fertilización in vitro y otra de lo que es la inyección del esperma al ovocito. Ahora tenemos otro tipo de técnicas. Por ejemplo, nos hablan del hatching asistido. Esta técnica es una técnica que contribuye, ¿no?, a la fertilización in vitro. Esta técnica consiste en el adelgazamiento y apertura de un pequeño orificio en la zona pelúcida del embrión. ¿Para qué? Para poder estimular o promover lo que es el proceso de implantación. El hatching asistido se recomienda en pacientes que sean mayores de 38 años. Entonces, con la folículo estimulante elevada, con varios intentos de fertilización in vitro sin éxito, o que presenten embriones cuya zona pelúcida está engrosada, es en las que se realiza. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de la implantación. Entonces aquí ven también lo que es la eclosión. Miren, esta es una eclosión mecánica, esta es una eclosión química y esta es una eclosión láser. ¿Qué es lo que va a hacer? Permitir o facilitar lo que es el proceso de la implantación.
En relación a las leyes de reproducción asistida, en cada país vamos a tener leyes de regulación o reglamentación en relación a lo que es el proceso de fecundación asistida. La reglamentación se da de acuerdo a las distintas leyes, ¿no? La ley de reproducción asistida nos habla que tiene la finalidad de que estos métodos de procreación y prevención de enfermedades genéticas puedan ser regulados. Da primacía a la paternidad legal sobre la genética. Autoriza en mujeres sin pareja, en fecundación post-mortem hasta 6 meses después del fallecimiento y siempre que esté recogido un testamento o escritura pública. Esto varía de acuerdo a los diferentes países, ¿no? Tenemos países en los cuales sí se ha aprobado lo que es la reproducción asistida y países en los cuales aún se tiene observaciones. Por ejemplo, algunos necesitan lo que es el vientre de alquiler, lo mismo que también va a estar regulado por estas leyes de reproducción. Entonces nos hablan de ciertas prohibiciones como las que les mencionaba: clonación, vientre de alquiler, producción de híbridos o selección artificial del sexo. Aunque con la genética evolucionada muchas veces dicen, ¿no?, que la pareja podrá elegir las características que quiera que presente su hijito. Entonces, todo depende de las leyes que rigen en los diferentes países. Estas son leyes que eran consideradas importantes y que simplemente nos permiten normar o regular lo que es la donación de ovocitos, la donación de esperma y la preservación de lo que van a ser preembriones. Lo único que nosotros debemos conocer es que los preembriones sean utilizados para el análisis o diagnóstico de enfermedades genéticas. En el área de la salud nosotros necesitamos, ¿no?, evolucionar en relación a este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una regulación de las leyes. Entonces, si bien hay muchas parejas que tienen problemas de fecundación, estas parejas deben estar regidas bajo varias normas. Entonces, por eso es que se da a conocer en los distintos países las leyes relacionadas con la fecundación asistida. Aquí nos hablan de las técnicas que nosotros algunas de ellas ya las hemos mencionado. Entonces nos hablan de lo que es el cultivo secuencial. El cultivo secuencial nos habla de que se incrementa el potencial de implantación por parte del embrión. Consiste en dilatar el tiempo desde la fertilización hasta conseguir un desarrollo embrionario de 5 a 6 días en el laboratorio, siendo transferido en una fase de maduración avanzada. Ya hemos hablado la inyección o la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides, que realiza la fertilización de los ovocitos mediante micropipetas y complejos sistemas de micromanipulación y ópticas. Entonces, en estos casos, la fertilización se va a realizar inyectando el espermatozoide en el ovocito. Y tenemos el diagnóstico genético preimplantacional, que va a estar relacionado con enfermedades genéticas, ¿no?, que mejora la implantación embrionaria y tiene la ventaja de que puede detectar enfermedades hereditarias y transmisibles en el embrión antes de ser transferido o implantado. Entonces se emplean marcadores genéticos por medio de sondas de ADN, por ejemplo, que pueden detectar si el embrión porta o no alguna enfermedad de origen genético. Entonces, todas estas se utilizan para nuestro objetivo, que es la fecundación asistida, principalmente para el diagnóstico de lo que van a ser las enfermedades genéticas. Y con eso, jóvenes, hemos dado fin a lo que es